Un patrón obligó a su hijo a casarse con la humilde empleada para castigarlo. Sin embargo, se quedó paralizado con lo que hizo su hijo. El estruendo de la puerta del despacho resonó por toda la mansión Alarcón, como un trueno que anuncia tormenta. Don Augusto caminaba de un lado a otro, sus pasos marcando el ritmo de una furia que había estado conteniendo durante horas. En sus manos arrugadas, los documentos bancarios temblaban como hojas secas. $500,000 de pesos, rugió, aventando los papeles sobre el escritorio de caoba. $medio pinche millón en una sola noche. Los empleados que pasaban por el pasillo se apresuraron a alejarse. Conocían ese tono. Cuando don Augusto hablaba así, lo mejor era hacerse invisible. 12 horas antes, Casino Las Américas, Maximiliano Alarcón, se aflojó la corbata italiana mientras las fichas rojas se acumulaban frente a él. El whisky escocés había perdido su sabor hacía rato, pero seguía bebiendo. A los 28 años, tenía todo lo que el dinero podía comprar y nada de lo que el alma necesitaba. ¿Otra mano, señor Alarcón?, preguntó el croupier con esa sonrisa profesional que había perfeccionado después de años viendo fortunas evaporarse. ¿Por qué no? Maximiliano empujó todas las fichas al centro. Total, no es mi dinero. Las cartas cayeron como sentencias. Rey de corazones para él. As de espadas para la casa. Los murmullos de los otros jugadores se convirtieron en un zumbido lejano. La realidad lo golpeó como una bofetada fría. Había perdido $500,000 de pesos de la empresa familiar en el blackjack. «No manches», susurró, viendo cómo el croupier recogía las fichas con la misma indiferencia de siempre. Su teléfono vibró, un mensaje de su padre. «Te espero en casa, ahora. Mansión Alarcón». Guadalajara, la mansión de los Alarcón, se alzaba en las lomas como un recordatorio constante del poder de don Augusto. 3 generaciones de sudor, lágrimas y, según los rumores, sangre, habían construido ese imperio textil que dominaba medio país. Elisa Moraes limpiaba los ventanales del segundo piso cuando escuchó el portazo. Llevaba apenas 3 meses trabajando ahí, pero ya conocía los ritmos de la casa, y ese ruido solo podía significar una cosa. Don Augusto estaba furioso. Se asomó discretamente por la ventana y vio llegar el Mercedes negro de Maximiliano. El joven heredero se bajó con paso inseguro, todavía borracho de whisky y desesperación. «Pobrecito», murmuró Elisa, aunque sus ojos marrones no mostraban compasión, sino algo más frío, más calculado. En su bolsillo, el teléfono vibró. Un mensaje de texto sin remitente. «¿Ya está listo el escenario?» Elisa sonrió apenas. Después de tantos años de preparación, finalmente había llegado el momento. El despacho de don Augusto. «¡Siéntate!». La voz del patriarca cortó el aire como un látigo. Maximiliano se dejó caer en la silla de cuero frente al escritorio. Su padre, a los 65 años, conservaba esa presencia imponente que había construido su imperio. Cabello plateado perfectamente peinado, traje impecable, y esos ojos grises que parecían leer hasta los pensamientos más íntimos. «¿Tienes algo que decirme?» «Hijo». Maximiliano se frotó las sienes. La resaca empezaba a nacer estragos. «Papá, yo...». «Cállate». Don Augusto azotó la mano sobre el escritorio. $500,000 de pesos. ¿Sabes cuántas familias trabajan un año entero para ganar eso? Fue mala suerte nomás. ¿Mala suerte? Don Augusto se acercó hasta quedar frente a frente con su hijo. La mala suerte fue tenerte. Durante 28 años he esperado que madures, que te hagas responsable, y mira cómo me pagas. Maximiliano alzó la vista. En los ojos de su padre no había dolor, solo decepción pura y dura. Te voy a dar una lección que nunca olvidarás, continuó don Augusto, regresando a su silla. Una que te enseñe el valor del dinero y de la humildad. 3 pisos abajo, cocina de servicio. Elisa servía agua fresca en jarras de cristal, mientras las otras empleadas cuchicheaban sobre los gritos que se escuchaban desde el despacho. ¿Ya oyeron? ¿Don Maximiliano se quebró toda la lana en el casino?, susurró Esperanza. La cocinera jefe. No me extraña, respondió Lupita, la mucama más veterana. Ese chamaco nunca ha trabajado un día en su vida. Elisa siguió sirviendo agua sin decir palabra. Había aprendido que los sirvientes invisibles escuchaban los mejores secretos. Su teléfono vibró otra vez. Esta vez contestó. Alejándose al patio de servicio. «Carmen, mija,
¿Cómo van las cosas? La voz al otro lado del teléfono sonaba cansada, pero determinada. Carmen Delgado, la mujer que la había criado como hija propia, la periodista que había perdido todo por culpa de don Augusto, todo va según el plan, respondió Elisa en voz baja. Maximiliano la cagó bien gacho. Don Augusto está que se lo lleva el diablo. ¿Y tú? ¿Estás lista para lo que viene? Elisa miró hacia la mansión, hacia las ventanas del despacho donde se decidía su destino sin que lo supieran. Llevo toda la vida preparándome para esto, Carmen. El hijo del cabrón que nos quitó todo va a pagar, y yo voy a ser el instrumento de su castigo. De vuelta en el despacho, «Te vas a casar», anunció don Augusto con la frialdad de quien ordena el desayuno. Maximiliano levantó la cabeza de golpe. «¿Qué? ¿Cómo oíste? Te vas a casar con la más humilde de las empleadas de esta casa. Y va a ser una boda por todo lo alto, para que toda Guadalajara vea cómo el heredero de los Alarcón aprende a valorar lo que tiene. Estás loco. No puedes obligarme a... ¿No puedo?» Don Augusto sonrió sin humor. «Puedo, y lo voy a hacer. O te casas, o quedas completamente desheredado, sin un peso, sin apellido, sin nada». Maximiliano se puso de pie, tambaleándose. «¿Y con quién se supone que me voy a casar? ¿Con Esperanza la cocinera? ¿Con Lupita? ¿Con la nueva? La que llegó hace 3 meses, Elisa. Creo que se llama». El silencio llenó la habitación como agua espesa. Maximiliano se dejó caer otra vez en la silla. «Elisa, pero si apenas la conozco». «Perfecto. Así será más humillante». Don Augusto regresó a su escritorio y abrió un expediente. «Ya hice las averiguaciones necesarias. Viene bien recomendada. Es de familia decente pero pobre. Exactamente lo que necesitas para aprender humildad. Papá, por favor. La decisión está tomada. Tienes una semana para aceptar o para largarte de mi casa para siempre». Maximiliano se quedó viendo a su padre como si lo viera por primera vez. En esos ojos grises no había ni un ápice del cariño paternal, solo el poder absoluto de un hombre acostumbrado a que se cumpliera su voluntad. «¿Y si ella no acepta?» Don Augusto sonrió. «Oh, va a aceptar. Le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar». Esa noche, cuarto de servicio, Elisa se cepillaba el cabello frente al pequeño espejo de su habitación cuando tocaron la puerta. Era Lupita, con cara de susto. «Niña, don Augusto quiere verte en su despacho. Ahora mismo». Elisa se miró una vez más en el espejo. Sus ojos marrones reflejaban una determinación que había estado forjando durante años. Se puso una bata limpia sobre el camisón y siguió a Lupita por los pasillos silenciosos. El despacho olía a puro cubano y poder. Don Augusto la esperaba sentado detrás de su escritorio, estudiándola como si fuera una mercancía. «Siéntate, Elisa». Ella obedeció, manteniendo los ojos bajos como le había enseñado Carmen. «¿Sabes por qué estás aquí?» «No, señor. Mi hijo necesita una esposa. Y tú necesitas un futuro mejor que limpiar ventanas». Elisa alzó la vista, fingiendo sorpresa. «Disculpe, te voy a ofrecer algo que cambiará tu vida para siempre. Casarte con Maximiliano. A cambio, tu familia nunca volverá a pasar necesidades». El silencio se extendió entre ellos. Elisa fingía procesar la información, cuando en realidad estaba saboreando el momento que había esperado tanto tiempo. «¿Y si yo no quiero, señor?» Don Augusto se recargó en su silla. «Entonces regresarás a la pobreza de donde viniste, y te aseguro que ninguna otra familia decente de Guadalajara te dará trabajo después de rechazar esta oportunidad». Elisa bajó la cabeza, como si estuviera derrotada. Por dentro, sonreía. «Acepto, señor». Una semana después, Carmen Delgado colgó el teléfono y se quedó viendo la fotografía sobre su escritorio. Una mujer joven sonreía junto a un hombre de mediana edad y una niña pequeña. Su hermana, su cuñado, su sobrina, todos muertos por culpa de don Augusto Alarcón. «Ya empezó, Roberto», le susurró a la fotografía. «Después de 20 años, finalmente va a pagar por lo que nos hizo». Afuera, las campanas de la iglesia anunciaban una boda que se celebraría en 3 días. Una boda que don Augusto creía que era su venganza perfecta contra su hijo rebelde. No sabía que en realidad iba a ser el primer paso de su propia destrucción. El aire matutino de Guadalajara se llenó del repique de campanas que anunciaban algo que toda la ciudad comentaba en susurros: la boda más escandalosa en la historia de la alta sociedad tapatía,
En el salón de belleza, glamour, las señoras de abolengo se arreglaban las uñas mientras destilaban veneno con cada palabra. ¿Ya oyeron? ¿Don Augusto va a casar a su hijo con una sirvienta?, murmuró la señora Herrera, esposa del dueño de la cadena hotelera más importante de Jalisco. No manches. ¿En serio? La señora Mendoza casi se atraganta con su café. ¿Con cuál? ¿Con una tal Elisa? Dicen que es nueva, que llegó hace poquito de no sé qué rancho perdido. Las risitas maliciosas llenaron el salón. Para la élite guadalajarense, esto era mejor que cualquier telenovela. Mansión Alarcón. Habitación de Elisa. Elisa se miraba en el espejo mientras Lupita le ayudaba con el vestido de novia. Era hermoso. Había que reconocerlo. Seda francesa. Encajes de brujas. Perlas auténticas. Don Augusto había escogido cada detalle para que nadie pudiera decir que había escatimado en gastos. «Estás preciosa, niña», suspiró Lupita, acomodando el velo. «Pareces una princesa de esos cuentos». Elisa sonrió, pero sus ojos seguían fríos. «Gracias, Lupita. No estás nerviosa. Digo, casarse así, de la noche a la mañana». «Un poco», mintió Elisa. La verdad era que se sentía como un soldado antes de la batalla. Años de preparación la habían llevado a este momento. Su teléfono vibró discretamente. Un mensaje de Carmen. «Hoy empieza todo. Tu hermana estaría orgullosa». Elisa cerró los ojos un instante. Sí, Ana estaría orgullosa. Su hermana mayor. La que murió en ese accidente que no fue accidente. La que nunca conoció la verdad sobre don Augusto Alarcón. «¿Estás bien?», preguntó Lupita preocupada. «Perfecta. Estoy perfecta». Habitación de Maximiliano. Maximiliano se servía el tercer tequila de la mañana cuando su padre entró sin tocar. «¿En serio? ¿Vas a llegar borracho a tu propia boda?». «¿Mi boda?». Maximiliano se rió con amargura. «Esta no es mi boda. Viejo, es tu espectáculo de humillación». Don Augusto se acercó y le quitó la botella de las manos. «Es lo que te mereces después de tirar $500,000 como si fuera basura. ¿Y ella qué culpa tiene? ¿Por qué la vas a meter en esto? ¿Te preocupas por ella ahora?». Don Augusto sonrió con frialdad. «Qué interesante. Le estás haciendo un favor, muchacho. La sacas de la pobreza y le das un apellido que vale oro». Maximiliano se aflojó la corbata del smoking. Se sentía como un animal enjaulado. «Ponte las pilas, Maximiliano. En 1 hora tienes que estar en la capilla. Y más te vale que te comportes como el caballero que se supone que eres». Capilla de la mansión, la pequeña capilla familiar de los Alarcón. Nunca había visto tanta gente junta. Don Augusto había invitado a toda la crème de la crème guadalajarense. Quería que fueran testigos de su lección de humildad. Los invitados llegaban en Mercedes, BMWs y Audis último modelo. Las señoras lucían sus mejores galas, como si fuera la boda del siglo, aunque por dentro se morían de curiosidad por ver el espectáculo. «¿Ya vieron al novio?», susurró la señora Castillo a su comadre. «Se ve como si fuera a un funeral. Y la novia, ¿cómo estará, pobrecita? Debe estar muerta de miedo». El padre Jiménez, párroco de la iglesia más elegante de Guadalajara, había aceptado oficiar la ceremonia después de una generosa donación de don Augusto. Conocía a la familia desde hace décadas y sabía que era mejor no hacer preguntas. El momento de la verdad. Los acordes del órgano llenaron la capilla cuando Elisa apareció en la entrada. Un murmullo de sorpresa recorrió a los invitados. La muchacha era hermosa. Eso nadie podía negarlo. Pero la diferencia de clases se notaba en cada paso. En cada gesto tímido. Maximiliano la esperaba en el altar, completamente borracho y con cara de funeral. Cuando sus ojos se encontraron, Elisa vio algo que no esperaba. Una disculpa silenciosa. «No es su culpa», pensó, sintiendo una punzada extraña en el pecho. Él también es víctima de su padre. Carmen había sido muy clara en sus enseñanzas. El hijo puede ser inocente, pero es parte del apellido que nos destruyó. No olvides eso nunca. El padre Jiménez carraspeó. «Queridos hermanos, nos hemos reunido aquí. La ceremonia del horror, lo que siguió, fue una de las bodas más tensas en la historia de Guadalajara». Maximiliano respondía a las preguntas del sacerdote con voz pastosa y mirada perdida. Elisa mantenía la compostura, pero los invitados podían sentir la humillación flotando en el aire como humo tóxico. «Maximiliano Alarcón, ¿aceptas a Elisa Morais como tu legítima esposa?». Una pausa eterna.
Los invitados contuvieron la respiración. «Acepto», murmuró finalmente, sin mirar a Elisa. «Elisa Morais, ¿aceptas a Maximiliano Alarcón como tu legítimo esposo?» Otra pausa. Elisa alzó la vista hacia don Augusto, que la observaba con esa sonrisa de satisfacción que tanto odiaba. «Acepto». El intercambio de anillos. Cuando llegó el momento de intercambiar anillos, Maximiliano tomó la mano de Elisa. Estaba temblando. No sabía si de nervios o de alcohol. «Perdóname», le susurró tan bajo que solo ella pudo escuchar. Elisa lo miró a los ojos por primera vez durante toda la ceremonia. Vio dolor, vergüenza y algo más profundo. Vio a un hombre roto pidiendo perdón por algo que no había elegido. «No es culpa tuya», le respondió igualmente bajo. Don Augusto observaba desde la primera fila, disfrutando cada segundo de la humillación de su hijo. Los invitados murmuraban entre ellos, grabando cada detalle para las comidas y cenas de las próximas semanas. La recepción, el jardín principal de la mansión, se había transformado en el escenario de la recepción más incómoda de la historia. Las mesas estaban decoradas con flores caras, la comida era exquisita, pero el ambiente era más denso que la niebla matutina. Maximiliano se había plantado en la barra libre desde que terminó la ceremonia. Cada copa que se tomaba era una declaración de guerra contra su padre. «¡Salud!», gritó, alzando su whisky hacia los invitados. «Por mi querida esposa, que tuvo la suerte de pescar al borracho más inútil de Guadalajara». Los murmullos se intensificaron. Elisa permanecía sentada en la mesa principal, soportando las miradas de lástima y las sonrisas burlonas con una dignidad que impresionaba incluso a sus críticos más duros. «No manches, qué pena», susurró la señora Herrera. «La pobrecita no sabe ni dónde meterse». Pero Elisa sí sabía dónde estaba, exactamente donde había planeado estar durante los últimos 20 años de su vida. El primer baile, cuando llegó el momento del baile de los novios, Maximiliano apenas podía mantenerse en pie. La orquesta tocó «Bésame mucho», y él la tomó de la cintura con manos torpes. «¿Sabes bailar?», le preguntó, con aliento a alcohol. «Un poco». «Perfecto, porque yo estoy hasta la madre». Giraron por la pista de baile mientras los invitados los observaban como si fueran animales en un zoológico. Maximiliano se tropezó 2 veces, pero Elisa lo sostuvo con una gracia natural que no pasó desapercibida. «¿Por qué aceptaste?», le preguntó de repente. Elisa lo miró a los ojos. «Porque no tenía opción, igual que tú». «No, tú sí tenías opción. Pudiste haberte ido, conseguir otro trabajo». «¿Sabes qué se siente no tener dinero para comer?», le preguntó Elisa. «¿Sabes lo que es ver a tu familia sufrir porque no puedes pagar las medicinas?». Maximiliano se quedó callado. No lo sabía. La despedida de los invitados. Cuando los invitados empezaron a marcharse, don Augusto se acercó a la pareja. Su sonrisa de satisfacción podría haber iluminado toda Guadalajara. «¿Qué tal? ¿Ya aprendiste algo, hijo?». Maximiliano lo miró con ojos inyectados de sangre. «Aprendí que mi padre es un cabrón sin corazón. Aprendiste que las acciones tienen consecuencias y que en esta familia yo pongo las reglas». Elisa observaba el intercambio en silencio. 20 años de odio contenido la quemaban por dentro, pero sabía que este era solo el primer acto de una obra mucho más larga. La primera noche, cuando finalmente se quedaron solos en la suite matrimonial que don Augusto había preparado para ellos, Maximiliano se desplomó en un sillón sin quitarse el smoking. «¿Sabes qué es lo más cabrón de todo esto?», murmuró. Elisa se quitó el velo y lo dejó sobre la cama. «¿Qué?». «Que mi viejo cree que me está castigando a mí, pero la que más va a sufrir en esto eres tú». Se quedó dormido en el sillón, con la corbata aflojada y una mano colgando hacia el suelo. Elisa lo cubrió con una manta y se sentó en la cama a contemplar su nuevo hogar. Su teléfono vibró. «Carmen». «¿Cómo te sientes, señora Alarcón?». Elisa sonrió por primera vez en todo el día, como una mujer que acaba de dar el primer paso para la justicia. «¿Y Maximiliano?». Elisa miró hacia el sillón donde dormía su nuevo esposo. «Es diferente a lo que esperaba, pero eso no cambia nada». «Claro que no. Mija, recuerda por qué estás ahí». Elisa colgó y se acercó a la ventana. Guadalajara se extendía ante ella como un tablero de ajedrez. Había movido su primer peón. Don Augusto Alarcón no sabía que acababa de meter al enemigo en su propia casa. Las primeras 2 semanas de matrimonio fueron como una guerra fría librada en silencio.
Maximiliano salía todas las noches después de cenar. Regresaba al amanecer apestando a alcohol y perfume barato, y dormía hasta el mediodía en el sofá de la sala. Elisa mantenía la rutina de una esposa perfecta. Desayuno servido a las 8, comida a las 2, cena a las 8, comía sola. «Buenos días», le decía cada mañana cuando él bajaba con cara de funeral. Maximiliano apenas gruñía una respuesta antes de salir disparado hacia el garage. Don Augusto observaba esta dinámica con la satisfacción de un general que ve caer las fichas según su plan. Durante las comidas familiares, que ahora incluían a Elisa, se deleitaba comentando las aventuras nocturnas de su hijo. «¿Ya viste a qué horas llegó anoche tu marido, Elisa? Como a las 5 de la mañana, creo». «Sí, don Augusto, lo escuché. ¿Y no te molesta?» Elisa mantenía la vista baja, como la esposa sumisa que se suponía que era. «No es mi lugar reclamarle nada, señor». «Exacto. Qué bueno que entiendas tu posición en esta familia». Los primeros reconocimientos mientras Maximiliano se autodestruía en cantinas y prostíbulos. Elisa aprovechaba para explorar cada rincón de la mansión. Oficialmente, sus labores como señora de la casa le daban acceso a áreas que antes le estaban prohibidas como empleada. El segundo piso albergaba las habitaciones familiares y un pequeño despacho que don Augusto usaba para asuntos menores. Pero Elisa sabía que los documentos importantes estaban en otra parte. «Carmen me enseñó que los hombres poderosos siempre tienen 2 oficinas», se recordaba mientras inspeccionaba los pasillos. Una para los negocios normales y otra para lo que no debe verse. El tercer día de exploración lo encontró. Una puerta discreta al final del pasillo del tercer piso, casi oculta detrás de un tapiz oriental, estaba cerrada con llave, pero Elisa había aprendido a abrir cerraduras sencillas gracias a las lecciones poco convencionales de Carmen. «Una periodista debe saber entrar donde le cierran las puertas», le había dicho su madre adoptiva años atrás. El despacho secreto. La habitación era pequeña pero reveladora. Un escritorio de roble, archiveros metálicos y una caja fuerte empotrada en la pared. Elisa fotografió todo con su teléfono, documentando la distribución del espacio. Los archiveros estaban cerrados, pero las cerraduras eran antiguas. Con paciencia y las herramientas que había traído ocultas en su ropa interior, logró abrir el primero. Contratos, cientos de contratos con empresas que no reconocía, fechas que se remontaban a décadas atrás. Fotografió las primeras páginas de varios documentos, cuidando de no alterar el orden original. Un ruido en el pasillo la hizo guardar todo rápidamente. Cerró el archivero, borró sus huellas del polvo que se había acumulado y salió del despacho con el corazón latiendo como tambor de guerra. «¿Qué haces aquí arriba?» Era Lupita, con una canasta de ropa limpia. «Conociendo mi nueva casa», respondió Elisa con naturalidad. «¿Esta habitación qué es?» «Ah, eso es el despacho viejo de don Augusto. Ya no lo usa. Dice que está lleno de papeles viejos que no sirven para nada». «Claro que no sirven», pensó Elisa. Para él, Maximiliano en crisis esa noche. Maximiliano regresó más temprano que de costumbre. Elisa estaba leyendo en la sala cuando escuchó su auto en el garage. Por la ventana vio que venía acompañado de 2 hombres que no parecían muy amigables. Las voces se alzaron en el patio. Elisa se asomó discretamente y vio a Maximiliano discutiendo con los desconocidos. «Ya les dije que les voy a pagar», gritaba, claramente desesperado. «Eso dijiste la semana pasada, güerito, y la anterior también. Mi viejo me va a dar dinero, nomás denme chance. Tu viejo ya nos dijo que tú te las arregles solito, que así aprendes». Elisa sintió un escalofrío. Don Augusto había hablado con los acreedores de su hijo. Estaba dejando que lo cocinaran a fuego lento. Los hombres se fueron con amenazas veladas. Maximiliano se quedó en el jardín, con las manos en la cabeza. La golpiza 3 días después. Maximiliano no regresó en toda la noche. Elisa fingió preocupación durante el desayuno con don Augusto. No ha sabido nada de Maximiliano don Augusto. Seguramente anda de parranda. Ya aparecerá cuando se le acabe el dinero. Pero cuando llegaron las 6 de la tarde y seguía sin noticias. Incluso don Augusto empezó a fruncir el ceño. A las 8 de la noche, Lupita tocó la puerta de la habitación matrimonial. «Señora Elisa, llegó don Maximiliano, pero creo que debería verlo». Elisa corrió escaleras abajo. Maximiliano estaba recargado contra la puerta principal, con el labio partido, un ojo morado y sangre seca en la camisa.
¿Qué pasó?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Los cabrones me encontraron en el 7-Eleven, murmuró Maximiliano. Me dijeron que era mi último aviso. Don Augusto apareció en la escalera, vio a su hijo golpeado, y su expresión no cambió ni un ápice. ¿Cuánto les debes ahora? 200,000. 200,000 más de los 500 que ya perdiste. Maximiliano asintió sin alzar la vista. Pues págales con tu dinero. No tengo dinero. Tú me cortaste todos los accesos. Exacto. Así que mejor piensa cómo vas a resolver tu problema. Don Augusto se dio la vuelta y subió las escaleras. Elisa se quedó viendo a su suegro alejarse, sintiendo por primera vez una punzada de algo parecido a la compasión por Maximiliano. La decisión crucial esa noche. Don Augusto salió de viaje de negocios a Ciudad de México. Tenía reuniones con inversionistas japoneses que durarían 3 días. Maximiliano se encerró en la habitación matrimonial, tambaleándose de dolor y alcohol. Elisa lo siguió, encontrándolo sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. ¿Te duele mucho?, le preguntó. ¿Qué te importa?, respondió sin mirarla. Porque soy tu esposa. Por favor, tú eres tan víctima de este matrimonio como yo. No tienes que fingir que te importo. Elisa se sentó a su lado en la cama. No estoy fingiendo. Maximiliano la miró entonces, con esos ojos verdes que normalmente estaban llenos de resentimiento, pero que ahora solo mostraban dolor y confusión. ¿Por qué te casaste conmigo? ¿En serio? Elisa pensó en las palabras de Carmen, en los años de preparación, en su hermana muerta, pero cuando abrió la boca, salió algo diferente, porque no tenía hacia dónde ir. ¿Tu familia? No tengo familia. Era verdad, técnicamente. Carmen no era familia de sangre, y su hermana Ana había muerto hacía años. Yo tampoco, murmuró Maximiliano. Tengo un padre, pero es como no tener nada. La curación durante los siguientes 2 días, mientras don Augusto estaba fuera, Elisa cuidó a Maximiliano, le llevaba hielo para la hinchazón, le preparaba té para el dolor de cabeza, le curaba las heridas con una delicadeza que él nunca había experimentado. ¿Por qué haces esto?, le preguntó el segundo día, mientras ella le cambiaba la gasa del corte en la frente. Porque alguien tiene que hacerlo. Lupita podría. Lupita no es tu esposa. Maximiliano la observó trabajar. Sus manos eran suaves pero seguras, como si hubiera cuidado heridos antes. ¿Estudiaste algo de medicina? Elisa se tensó imperceptiblemente. Carmen le había enseñado primeros auxilios, por si acaso, pero no podía decir eso. Mi madre, la que me crió, era enfermera. No era mentira. Carmen había estudiado enfermería antes de convertirse en periodista. ¿Dónde está ahora? ¿Murió? También era verdad. En cierto sentido, la Carmen alegre y llena de sueños había muerto el día que don Augusto destruyó su carrera. Confesiones nocturnas la segunda noche. Maximiliano no pudo dormir por el dolor. Elisa se quedó despierta con él, hablando en voz baja para no despertar a los empleados. ¿Sabes qué es lo más cabrón?, le dijo, recostado en el sofá con una bolsa de hielo en el ojo. ¿Qué? Que él tiene razón. Soy un inútil. Toda mi vida he sido un pinche inútil que nada más sabe gastar dinero. No eres inútil. ¿Cómo no? ¿Qué he hecho que valga la pena? ¿Qué he construido? ¿A quién he ayudado? Elisa se quedó callada. No sabía qué responder sin sonar falsa. ¿Sabes que una vez intenté matarme?, continuó Maximiliano. Elisa sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué? A los 23, me corté las venas en la bañera. Lupita me encontró y me llevó al hospital. Mi viejo les dijo a todos que había sido un accidente con un vidrio roto. ¿Por qué? ¿Por qué quisiste hacer eso? Porque me di cuenta de que no servía para nada, que era una decepción para todo el mundo, empezando por mí mismo. Elisa lo miró en la penumbra. Este hombre roto y vulnerable no se parecía nada al hijo del monstruo que había imaginado durante años. ¿Has vuelto a pensar en todas las noches? El silencio se extendió entre ellos como una manta pesada. Pero ahora tienes una razón para no hacerlo, dijo Elisa finalmente. ¿Cuál? Tienes una esposa que necesita que estés vivo. Maximiliano la miró con una expresión que no pudo interpretar. ¿Tú me necesitas? Elisa sintió algo extraño en el pecho, una calidez que no tenía nada que ver con su misión. Sí, susurró, te necesito. Y por primera vez en 20 años, no estaba fingiendo. El regreso del patriarca al tercer día
Don Augusto regresó de Ciudad de México con el humor de alguien que había cerrado buenos negocios. Encontró a su hijo en la terraza, desayunando con Elisa, sin rastros visibles de la golpiza. ¿Ya te sientes mejor?, preguntó con falsa preocupación. Mucho mejor, respondió Maximiliano. Por primera vez en semanas. No estaba borracho a las 10 de la mañana. ¿Y tus problemas de dinero? Maximiliano intercambió una mirada rápida con Elisa. Los voy a resolver. ¿Cómo? Ya veré. Don Augusto frunció el ceño. Algo había cambiado en la dinámica entre su hijo y la muchacha. No sabía qué, pero no le gustaba. ¿Cómo has estado tú, Elisa? Bien, don Augusto, cuidando a mi marido. Claro, es tu deber. Pero cuando se alejó, don Augusto llevaba una expresión pensativa. Su castigo no estaba funcionando como había planeado. Elisa también se había dado cuenta del cambio. Sentada junto a Maximiliano en esa terraza soleada, cuidándolo como si realmente fuera su esposo, se preguntó si Carmen habría previsto esto, si habría previsto que la venganza perfecta podría complicarse con algo tan peligroso como los sentimientos reales. Los días que siguieron al regreso de don Augusto fueron extraños para Elisa. Por primera vez desde que llegó a la mansión, no se sentía como una infiltrada. Maximiliano había cambiado después de la golpiza, y ella también. Cada mañana, él se levantaba temprano y desayunaba con ella en silencio. No salía hasta el mediodía, y cuando lo hacía, regresaba sobrio antes de la cena. Era como si hubiera despertado de un sueño terrible y estuviera aprendiendo a vivir otra vez. ¿Te duele todavía?, le preguntó Elisa la cuarta mañana, señalando el ojo que aún mostraba restos del moretón. Un poco, pero me duele más aquí. Se tocó el pecho. Toda mi vida he sido una mierda, Elisa, y no sé cómo dejar de serlo. Era la primera vez que la llamaba por su nombre sin resentimiento. Revelaciones en el jardín esa tarde, mientras don Augusto atendía llamadas de negocios en su despacho. Maximiliano llevó a Elisa a caminar por los jardines traseros de la mansión. Era un lugar que ella nunca había explorado como empleada, pero que ahora podía recorrer libremente. ¿Sabes que mi mamá plantó estos rosales?, le dijo, deteniéndose frente a un arbusto lleno de rosas rojas. Tu mamá murió cuando yo tenía 12 años. Cáncer. Estos rosales eran su tesoro. Maximiliano acarició una de las flores. Mi viejo quiso arrancarlos después del funeral. Decía que le recordaban cosas tristes. ¿Por qué no los arrancó? Porque me encadené a uno de ellos y le dije que si los quitaba ya no iba a tener hijo. Elisa lo miró sorprendida. ¿En serio hiciste eso? A los 12 años era más valiente que ahora. Sonrió con tristeza. ¡Oh, más pendejo! Se sentaron en una banca de hierro forjado bajo la sombra de un sauce llorón. El jardín olía a jazmines y tierra húmeda. ¿Cómo era ella?, preguntó Elisa. Buena. Demasiado buena para mi padre. Maximiliano arrancó una hoja del sauce y la hizo girar entre sus dedos. Siempre me decía que el dinero no hace a las personas felices, que lo importante era ser bueno con los demás. ¿Y tu papá qué opinaba de eso? Que era una romántica pendeja que no entendía cómo funciona el mundo real. El viento movió las ramas del sauce, creando sombras danzantes sobre sus rostros. Después de que murió, todo cambió. Mi viejo se volvió más duro, más frío, y yo dejé de importarme a mí mismo. La confesión más oscura. ¿Sabes por qué me corté las venas?, preguntó de repente, sin mirarla. Elisa sintió que se le encogía el estómago. No tienes que contármelo si no quieres. Sí quiero. Nunca se lo he contado a nadie. Se recargó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Fue después de mi cumpleaños 23. Mi viejo había organizado una fiesta enorme, con toda la gente importante de Guadalajara. ¿Qué pasó? Que me di cuenta de que ni una sola persona estaba ahí porque me quisiera. Todos estaban por mi apellido, por mi dinero, por lo que podía darles. Su voz se quebró ligeramente, incluso las viejas que se me arrimaban. Era por la lana. Elisa sintió una punzada extraña en el pecho. Y entonces me fui a mi cuarto, llené la bañera y me corté aquí. Se señaló las muñecas. Pensé que nadie se iba a dar cuenta hasta el día siguiente. Pero Lupita te encontró. Lupita había subido a traerme aspirinas porque me vio muy mal. Cuando entró al baño y me vio, Maximiliano se pasó las manos por la cara. Nunca voy a olvidar su grito. El silencio se extendió entre ellos. Elisa no sabía qué decir. Carmen nunca la había preparado para esto.
para ver la humanidad del enemigo. ¿Sabes qué fue lo más cabrón de todo? Que cuando mi viejo llegó al hospital, no preguntó cómo estaba. Preguntó si alguien se había dado cuenta, si iba a salir en los periódicos. El lado oculto. Pero hay algo que él no sabe, continuó Maximiliano, con una sonrisa triste. Algo que he estado haciendo en secreto desde entonces. ¿Qué cosa? ¿Conoces el orfanato San José, el que está en la colonia Analco? Elisa asintió. Era uno de los barrios más pobres de Guadalajara. Les mando dinero cada mes, anónimo, lo que puedo sacar sin que mi viejo se dé cuenta. ¿Cuánto? Como 50,000 pesos al mes. A veces más. Elisa se quedó callada. 50,000 pesos era más de lo que su familia había ganado en años enteros antes de la tragedia. ¿Por qué? Porque son niños que no tienen a nadie, igual que yo. Bueno, yo tengo dinero, pero no tengo a nadie que me quiera de verdad. Y tu papá nunca se ha dado cuenta. Se supone que esa lana la gasto en putas y alcohol. No se imagina que pueda hacer algo bueno con ella. Elisa lo miró con ojos nuevos. Este hombre que había estado odiando durante años, sin conocerlo, tenía secretos que Carmen nunca habría imaginado. La pregunta peligrosa. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Maximiliano de repente. Claro. ¿Por qué te casaste conmigo? Y no me digas que porque no tenías opción, pudiste haberte ido de Guadalajara, conseguir trabajo en otra ciudad. Elisa sintió que se le aceleraba el corazón. Esta era la pregunta que había estado temiendo. Porque empezó, pero se detuvo. Porque pensé que podrías necesitarme. No era mentira. Después de ver sus heridas, después de escuchar sobre su intento de suicidio, sabía que Maximiliano necesitaba a alguien, solo que sus razones para estar ahí eran mucho más complicadas de lo que él podía imaginar. ¿Y qué hay de ti? ¿Tú qué necesitas? Elisa pensó en Carmen, en su hermana muerta, en 20 años de dolor y planes de venganza. Yo necesito sentirme útil. Útil, sí. Necesito sentir que mi vida sirve para algo. Era la verdad más honesta que había dicho desde que llegó a la mansión. El momento de la conexión. Maximiliano se acercó a ella en la banca. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto? ¿Qué? Que desde que te curé, es la primera vez en años que no he pensado en matarme. Elisa sintió que algo se le revolvía en el estómago. ¿Por qué? Porque por primera vez en mi vida, alguien me cuidó sin esperar nada a cambio. No, déjame terminar. Maximiliano tomó su mano. Sé que este matrimonio empezó como un castigo. Sé que mi viejo nos jodió a los dos. Pero contigo, no sé, siento que puedo ser mejor persona. Elisa miró sus manos entrelazadas. La piel de Maximiliano era suave, las manos de alguien que nunca había trabajado físicamente, pero había algo cálido en su toque que no esperaba. ¿Tú crees que se puede cambiar? Después de ser una mierda durante tanto tiempo, creo que todos merecemos una segunda oportunidad, respondió Elisa, y se dio cuenta de que lo decía en serio. La llamada de Carmen esa noche, mientras Maximiliano dormía en la cama matrimonial por primera vez desde la boda, Elisa salió al balcón para contestar una llamada de Carmen. ¿Cómo van las cosas, mija? Bien, ya tengo acceso al despacho secreto. ¿Y él? Elisa miró hacia la habitación donde Maximiliano dormía. Es diferente a lo que esperábamos. Diferente cómo. Es más humano. Está roto, Carmen, muy roto. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Elisa, no olvides por qué estás ahí. No lo olvido. ¿Segura? Porque te escucho rara. Estoy bien. Los hijos de los monstruos también pueden ser monstruos. Mija, no te dejes engañar por una cara bonita. Después de colgar, Elisa se quedó en el balcón viendo las luces de Guadalajara. Carmen tenía razón. Por supuesto. Estaba ahí por una misión. No para salvar a un hombre perdido. Pero cuando regresó a la habitación y vio a Maximiliano durmiendo, con esa expresión de paz que nunca tenía despierto, no pudo evitar sentir que algo estaba cambiando dentro de ella. El primer gesto de intimidad al día siguiente, Maximiliano la sorprendió pidiendo que desayunaran en el jardín, junto a los rosales de su madre. ¿No te parece raro estar casado conmigo?, le preguntó mientras untaba mermelada en una tostada. ¿Por qué iba a parecerme raro? Porque no nos conocemos. Porque este matrimonio es una farsa que inventó mi viejo. Elisa pensó cuidadosamente su respuesta. Los matrimonios arreglados han existido toda la vida.
A veces funcionan mejor que los que empiezan por amor. ¿Tú crees en el amor? La pregunta la tomó desprevenida. ¿Por qué? Porque yo ya no sé si creo. He visto tanto matrimonio de conveniencia, tanta gente que se casa por dinero o por imagen. Creo que el amor puede crecer, dijo Elisa finalmente, cuando dos personas se conocen de verdad, cuando se cuidan. Maximiliano la miró con una intensidad que no había visto antes. ¿Te gustaría que funcionara este matrimonio? Elisa sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Y a ti? Sí, me gustaría. Por primera vez desde que llegó a la mansión Alarcón, Elisa sintió que estaba en territorio peligroso. No el peligro físico que representaba don Augusto, sino algo mucho más complicado. El peligro de empezar a sentir algo real por el hombre que se suponía que debía usar para destruir a su familia. Los días comenzaron a fluir con una rutina que Elisa no había anticipado. Desayunos juntos en el jardín, conversaciones largas durante las comidas, paseos por la mansión donde Maximiliano le contaba historias de su infancia. Era como si hubieran decidido, sin decirlo en voz alta, intentar hacer funcionar ese matrimonio impuesto. ¿Sabes que mi madre tenía un piano?, le dijo una tarde, llevándola al salón principal que ella solo había visto mientras lo limpiaba. El piano de cola ocupaba una esquina del salón, cubierto por una tela blanca que parecía no haberse movido en años. ¿Tú sabes tocar?, preguntó Elisa. Un poco. Ella me enseñó antes de morir. Maximiliano quitó la tela, revelando un hermoso Steinway negro. Mi viejo dice que es cosa de mujeres, pero se sentó en la banqueta y comenzó a tocar una melodía melancólica que Elisa no reconoció, pero que le llegó directo al corazón. Es hermoso. ¿Qué es? Algo que mi mamá compuso. Nunca tuvo nombre. Los dedos de Maximiliano se movían con una gracia que contrastaba con su torpeza habitual. Era lo último que me tocaba por las noches antes de dormir. Elisa se sentó a su lado en la banqueta. ¿Por qué no tocas más seguido? Porque a mi viejo no le gusta. Dice que me hace parecer maricón. ¿Y a ti qué te importa lo que él piense? Maximiliano se detuvo a mitad de una frase musical. Tienes razón. ¿Por qué debería importarme? Intimidad creciente esa noche. Por primera vez, cenaron solos. Don Augusto había salido a una cena de negocios y no regresaría hasta tarde. Elisa preparó la comida ella misma. Algo simple, pero hecho con cuidado. ¿Sabes cocinar?, preguntó Maximiliano, sorprendido por el sabor de los chiles en nogada. Lo básico. La señora que me crió me enseñó. ¿Cómo era ella? Elisa pensó en Carmen, en sus años de ternura antes de que el odio la consumiera. Inteligente, muy inteligente y fuerte, me enseñó que una mujer siempre debe ser independiente. Por eso sabías que podías rechazar la propuesta de mi viejo. Por eso sabía que podía tomar mi propia decisión. Maximiliano la miró con curiosidad. ¿Y qué te hizo decidir que sí? Era una pregunta peligrosa. Elisa tomó un sorbo de vino para ganar tiempo. Intuición, sentí que podía ser diferente. ¿Diferente a qué? A lo que tu apellido representa. Era una verdad parcial. Elisa había esperado encontrar un monstruo como su padre, pero había encontrado algo mucho más complicado. El primer acercamiento físico después de la cena. Se sentaron en la terraza a tomar café. La noche estaba perfecta, con esa brisa tibia que solo se da en Guadalajara durante el otoño. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Maximiliano. Más personal que contarme que intentaste matarte. Él sonrió. ¿Has estado con alguien antes? Digo, ¿has tenido novio? Elisa sintió que se sonrojaba. ¿Por qué preguntas eso? Porque somos marido y mujer, pero no sabemos nada el uno del otro. Era cierto, en las semanas que llevaban casados, habían dormido en la misma habitación, pero en lados opuestos de la cama, king size, como extraños compartiendo espacio. Sí, tuve un novio en la preparatoria. ¿Qué pasó? Se fue a estudiar a Estados Unidos y nunca regresó. Era otra verdad parcial. Roberto había existido, pero había muerto en el mismo accidente que su hermana Ana. ¿Lo amabas? Elisa sintió una punzada de dolor real. Pensé que sí, pero era muy joven. Y después me dediqué a cuidar a Carmen. Estaba enferma. Maximiliano se acercó a ella en el sofá de la terraza. ¿De qué murió? Cáncer, como tu mamá. ¿Te dolió mucho? Más de lo que puedes imaginar. Maximiliano tomó su mano. Lo siento. ¿Y tú? ¿Has estado enamorado? Creí que sí, varias veces,
Pero siempre resultaba que querían mi dinero, no a mí. ¿Cómo te dabas cuenta? Porque cuando mi viejo las investigaba y les ofrecía más dinero para que se alejaran, siempre aceptaban. Elisa sintió una punzada de culpa. Ella también estaba ahí por razones que no tenían nada que ver con Maximiliano como persona. Todas, hasta que dejé de intentarlo. Sus manos seguían entrelazadas. Elisa era muy consciente del calor de su piel, de lo cerca que estaban sentados. ¿Y ahora?, preguntó en voz baja. Ahora, no sé, esto es diferente. ¿Por qué? Porque tú me cuidaste cuando estaba herido sin esperar nada a cambio. Porque me escuchas sin juzgarme. Porque se acercó más. Porque contigo puedo ser yo mismo. El primer beso frustrado, Maximiliano se inclinó hacia ella. Elisa podía oler su colonia, sentir su respiración. Por un momento, se dejó llevar por la calidez del momento, pero cuando sus labios estaban a centímetros de los suyos, la imagen de Carmen apareció en su mente como una bofetada fría. «No», susurró, apartándose. «¿Qué pasa?» Es muy pronto». Maximiliano se alejó inmediatamente. «Tienes razón, perdón, no te disculpes, solo necesito tiempo. Por supuesto, no tienes que explicar nada». Pero Elisa sabía que sí tenía que explicar algo, al menos a sí misma. ¿Por qué se había alejado? ¿Porque no quería besarlo? ¿O porque quería hacerlo demasiado? Trabajo nocturno esa noche. Mientras Maximiliano dormía, Elisa regresó al despacho secreto. Tenía que recordar por qué estaba ahí, cuál era su verdadera misión. Había perfeccionado la técnica para abrir los archiveros sin hacer ruido. Esta vez logró fotografiar documentos completos, contratos con empresas fantasma, transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales, correspondencia que demostraba sobornos a funcionarios públicos. Y entonces encontró algo que la hizo temblar. Un archivo con el nombre Carmen Delgado, neutralización, con manos temblorosas. Abrió la carpeta. Ahí estaban todos los detalles de cómo don Augusto había destruido la carrera de Carmen. Las amenazas a sus fuentes, los sobornos a sus editores, las presiones a los anunciantes para que retiraran su apoyo al periódico donde trabajaba, pero lo peor estaba al final del expediente. Una fotografía de Carmen saliendo de un hospital, con una anotación al margen. Después del accidente de su hermana y sobrina, sujeto en estado de shock. No representa amenaza inmediata. Elisa sintió que se le cortaba la respiración. Don Augusto sabía sobre el accidente de Ana y Roberto, y la forma en que estaba documentado sugería que no había sido accidente. La llamada a Carmen con las manos temblorosas. Elisa salió al balcón y marcó el número de Carmen. «Mija, ¿qué pasa? Son las 2 de la mañana. Carmen, necesito que me digas la verdad sobre Ana». Silencio del otro lado de la línea. «¿Qué verdad? ¿Realmente fue un accidente?» Otra pausa larga. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque encontré un archivo. Don Augusto tiene documentación sobre ti. Sobre Ana, sobre todo». Carmen suspiró profundamente. «¿Dónde encontraste eso?» «En su despacho secreto, Carmen. Él mató a Ana». «No lo sé, mija. Nunca lo pude probar. Pero la forma en que se salió del carril, la velocidad, los peritos dijeron que era imposible que fuera accidental». Elisa se recargó contra la barandilla del balcón. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque necesitaba que fueras fuerte. Si te hubiera dicho que posiblemente asesinó a tu hermana, habrías querido matarlo el primer día. Y ahora, ¿qué? ¿Qué hago con esta información? Usa todo lo que encuentres. Es hora de que ese cabrón pague por todo lo que nos hizo». El regreso inesperado. Elisa colgó y regresó al despacho para fotografiar el expediente completo. Pero cuando estaba guardando los documentos, escuchó pasos en el pasillo. Se quedó inmóvil, con el corazón latiendo como tambor de guerra. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. «Elisa», era la voz de Maximiliano. «¿Estás ahí?» Elisa guardó rápidamente la cámara y abrió la puerta. «¿Qué haces aquí?», preguntó. Fingiendo sorpresa. «Te escuché salir de la habitación. ¿Estás bien?» «Sí, solo. No podía dormir y decidí explorar un poco más la casa». Maximiliano miró por encima de su hombro hacia el despacho. «¿Qué hay ahí?» «Papeles viejos, según Lupita». «Puedo ver». Era el momento de la verdad. Elisa se hizo a un lado. Maximiliano entró al despacho y miró alrededor.
Sus ojos se detuvieron en la caja fuerte empotrada en la pared. No sabía que mi viejo tenía esto aquí. No. Creí que todo lo importante lo guardaba en su despacho principal. Maximiliano se acercó a uno de los archiveros. ¿Están cerrados? Sí. Él probó las gavetas, y efectivamente estaban con llave. ¿Tienes curiosidad de saber qué hay adentro? Elisa sintió que caminaba en una cuerda floja. Un poco. ¿Sabes qué? Yo también. Mi viejo siempre ha sido muy secreto con sus negocios. Se miraron en la penumbra del despacho. Elisa se dio cuenta de que Maximiliano tenía la misma expresión que ella debía tener. Curiosidad mezclada con algo más oscuro. ¿Crees que hay algo malo ahí adentro?, preguntó ella. Conociéndolo, probablemente. Era la primera vez que Maximiliano expresaba dudas sobre la honestidad de su padre. Elisa se preguntó si podría usar eso a su favor, o si estaba empezando a pensar en Maximiliano como aliado en lugar de como objetivo. «Deberíamos regresar», dijo finalmente. «Sí, pero Elisa, ¿qué? Si alguna vez quieres saber la verdad sobre mi padre, sobre esta familia, yo te voy a ayudar». Caminaron de regreso a la habitación en silencio, pero Elisa sabía que algo fundamental había cambiado entre ellos esa noche. La pregunta era si ese cambio la ayudaría a completar su misión, o si la complicaría de maneras que no podía imaginar. Don Augusto regresó de su viaje de negocios, con el humor de alguien que había perdido una batalla importante. Los inversionistas japoneses habían retirado su oferta en el último momento, citando irregularidades en la documentación que habían salido a la luz durante su investigación. Esperaba encontrar a su hijo hundido en la depresión y el alcohol, pagando por su humillación matrimonial con cada gota de whisky. En cambio, se topó con una escena que lo desconcertó completamente. Maximiliano y Elisa desayunaban juntos en la terraza, conversando en voz baja. Él se veía descansado, sobrio, y hasta sonreía mientras le servía café a su esposa. Ella lo miraba con una atención que parecía genuina, no fingida. «Buenos días», lo saludó desde la puerta, estudiando cada detalle de la escena. «Papá, ¿cómo te fue en el viaje?» Maximiliano se levantó para saludarlo. No olía a alcohol. Sus ojos estaban claros. «Bien», mintió don Augusto. «¿Y ustedes? ¿Cómo han estado?» «Muy bien», respondió Elisa con esa voz suave que había perfeccionado. «Maximiliano me ha estado enseñando la historia de la familia». Don Augusto frunció el ceño. «¿Qué historia?» «Las fotos de la abuela, los retratos del abuelo, las historias de cómo empezó la empresa». Maximiliano parecía genuinamente entusiasmado. «Elisa tiene mucha curiosidad por conocer sus raíces». «Sus raíces», repitió don Augusto con frialdad. «Qué interesante». La observación inquietante durante los siguientes días. Don Augusto observó a la pareja con la minuciosidad de un científico estudiando una reacción química inesperada. Lo que veía no le gustaba nada. Maximiliano había dejado de beber durante el día. Se levantaba temprano, desayunaba con Elisa y hasta había comenzado a preguntar sobre los negocios de la empresa. Pero lo que más lo inquietaba era la forma en que miraba a su esposa. «¿Ya se te pasó el berrinche?», le preguntó durante la comida del miércoles. Mientras Elisa estaba en la cocina supervisando el postre. «¿Cuál berrinche? El de casarte con ella, ya no pareces tan enojado». Maximiliano dejó el tenedor en el plato. «No estaba enojado con ella, estaba enojado contigo. ¿Y ya no?» «Sigo enojado contigo. Pero me di cuenta de que castigarme a mí mismo no te va a enseñar nada». Don Augusto sintió una alarma interna. Este no era el hijo quebrado que había dejado antes del viaje. ¿Y ella? ¿También se conformó con su suerte? «No sé de qué hablas. Hablo de que era una empleada humilde y ahora es la señora de la casa. Debe estar muy contenta con el cambio». Maximiliano lo miró con una expresión que don Augusto no había visto en años. Protectiva. «Elisa no es lo que tú piensas». «Ah, no. ¿Y qué es?» «Es inteligente, bondadosa y me hace querer ser mejor persona». Don Augusto sintió que se le helaba la sangre. «¿Me estás diciendo que te enamoraste de ella?» «Te estoy diciendo que mi esposa merece respeto». La estrategia de contraataque esa noche. Don Augusto llamó a su investigador privado. «Necesito que profundices en Elisa Morais. Todo lo que puedas encontrar». «¿No fue suficiente la investigación inicial?» «Obviamente no. Quiero saber todo. ¿Dónde nació? ¿Quién la crió? ¿Por qué se mudó a Guadalajara? ¿Por qué aceptó trabajar aquí? ¿Sospecha algo específico?»
Sospecho que mi castigo se está convirtiendo en una bendición para mi hijo. Y eso no puede ser. Elisa presiente el peligro. Elisa sintió el cambio en el ambiente antes de que nadie se lo dijera. Don Augusto la observaba durante las comidas con esos ojos grises que parecían rayos X. Hacía preguntas aparentemente inocentes sobre su pasado, su familia, sus planes. ¿De qué parte de Michoacán dijiste que eras?, le preguntó durante la cena del jueves. De un pueblito cerca de Morelia, muy pequeño. ¿Cómo se llama? Elisa había memorizado todos los detalles de su identidad falsa, pero la insistencia de don Augusto la ponía nerviosa. San José de Gracia. ¿Y tus padres a qué se dedicaban? Mi padre tenía una pequeña parcela. Mi madre lavaba ropa. Ambos murieron, sí, en un accidente de carretera cuando yo tenía 15 años. Y entonces te fuiste con esta... Carmen. Era amiga de mi madre. Me acogió cuando no tenía a nadie más. Don Augusto asintió, pero Elisa podía ver las ruedas girando en su cabeza. La confrontación se acerca el viernes por la noche. Maximiliano encontró a Elisa en el balcón, mirando las luces de la ciudad. ¿Estás bien? Te veo preocupada. Tu papá me hace muchas preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre mi familia, mi pasado, como si no confiara en mí. Maximiliano se acercó y la abrazó por detrás. Era la primera vez que la tocaba de manera tan íntima. No te preocupes por él. Está enojado porque su plan no está funcionando. ¿Cuál plan? El de humillarme casándome contigo. No se esperaba que fuéramos a conectar. Elisa se volteó entre sus brazos. Conectar. Sí, como lo que está pasando entre nosotros. Sus rostros estaban muy cerca. Esta vez, Elisa no se alejó cuando él se inclinó para besarla. El beso fue suave, tentativo al principio, luego más profundo. Elisa sintió que se le derretían las defensas que había construido tan cuidadosamente. Cuando se separaron, ambos estaban respirando de manera irregular. Elisa, no digas nada, susurró ella. No todavía. La explosión el sábado por la mañana. Don Augusto irrumpió en el comedor durante el desayuno con una carpeta en las manos y una expresión que prometía tormenta. Necesitamos hablar, anunció, aventando la carpeta sobre la mesa. Maximiliano miró la carpeta con suspicacia. ¿De qué? De tu esposa. Elisa sintió que se le congelaba la sangre. ¿La había descubierto? ¿Qué pasa con mi esposa? Don Augusto abrió la carpeta y sacó varios documentos. Pasa que me parece muy conveniente que una muchacha tan humilde y necesitada resultara ser exactamente lo que tú necesitabas. No entiendo. ¿No te parece extraño que de todos los trabajos que pudo conseguir en Guadalajara, haya terminado precisamente en nuestra casa? Maximiliano miró a Elisa, que se había puesto pálida. Elisa, ¿no te parece sospechoso que haya aceptado casarse contigo tan fácilmente? Sin protestar, sin llorar, sin pedir tiempo para pensarlo. Ella necesitaba el trabajo. Ella necesitaba infiltrarse en esta familia, rugió don Augusto. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. ¿De qué hablas?, preguntó Maximiliano en voz baja. Hablo de que tu adorable esposa no es quien dice ser. Don Augusto sacó una fotografía de la carpeta. Era una imagen borrosa de Elisa hablando por teléfono en el jardín. ¿Con quién crees que habla todas las noches cuando sales al balcón? Elisa sintió que se le cerraba la garganta. ¿La había estado vigilando, Elisa? Maximiliano se volvió hacia ella con ojos confundidos. ¿Qué es esto? Dile la verdad, gritó don Augusto. Dile quién es realmente Carmen Delgado. El nombre cayó entre ellos como una bomba. Maximiliano retrocedió como si lo hubieran golpeado. Carmen Delgado, la periodista. ¿La conoces?, preguntó don Augusto con una sonrisa cruel. Sé quién es. Intentó hundir a la familia hace años con un artículo sobre... Maximiliano se detuvo, mirando a Elisa con horror creciente. No, sí, confirmó don Augusto. Tu querida esposa es la hija adoptiva de Carmen Delgado, y has estado tan ocupado jugando a la casita feliz que no te diste cuenta de que te casaste con una espía. La confesión forzada. ¿Es cierto?, preguntó Maximiliano con voz quebrada. Elisa lo miró a los ojos. Podía mentir, podía inventar una explicación, pero algo en la expresión de Maximiliano le partió el corazón. Sí, susurró. ¿Carmen Delgado te crió? Sí. ¿Estás aquí para...?
para encontrar pruebas de los crímenes de tu padre? Maximiliano se desplomó en su silla como si le hubieran quitado todo el aire de los pulmones. ¿Todo era mentira? ¿Los cuidados cuando estaba herido? ¿Las conversaciones? ¿El beso de anoche? Elisa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No, eso no era mentira. Claro que era mentira, gritó don Augusto triunfante. Todo era parte de su plan para manipularte. ¿Es verdad?, preguntó Maximiliano, con una voz tan rota que Elisa sintió que se le desgarraba el corazón. Al principio sí era parte del plan. Y después me confundí. ¿Te confundiste? Maximiliano se levantó de la silla, temblando de rabia y dolor. ¿Qué significa eso? Significa que no esperaba que fueras tú. ¿Yo qué? Bueno, roto, pero bueno. Don Augusto se rió con crueldad. ¡Qué actuación tan perfecta! Hasta yo casi me la creo. ¡Cállate!, gritó Maximiliano a su padre por primera vez en su vida. ¡Cállate!, se volvió hacia Elisa con ojos llenos de lágrimas. ¿Alguna vez sentiste algo real por mí? Elisa se puso de pie, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sí, siento algo real por ti, pero también es real que vine aquí a destruir a tu familia. ¿Y qué vas a hacer ahora? Elisa miró a don Augusto, que sonreía con la satisfacción de quien había ganado la partida. Luego miró a Maximiliano, al hombre del que se había enamorado sin planearlo. No lo sé, susurró. Ya no sé nada. La declaración de guerra don Augusto se acercó a Elisa con esa sonrisa fría que conocía tan bien. Ahora vas a escucharme muy bien. Niña, te vas a largar de mi casa hoy mismo, y si alguna vez intentas acercarte a mi hijo otra vez, o si publicas cualquier cosa sobre esta familia, me voy a encargar personalmente de que Carmen Delgado termine sus días en la cárcel. ¿Por qué crimen?, preguntó Elisa, recuperando algo de su fuerza. Por el que yo invente. ¡Basta!, gritó Maximiliano. ¡Basta ya!, se interpuso entre su padre y Elisa, protegiéndola con su cuerpo. Si quieres correrla, vas a tener que correrme a mí también. ¿Qué dijiste? Lo que oíste. Si ella se va, yo me voy con ella. Don Augusto miró a su hijo como si hubiera perdido la razón. Después de todo lo que te hizo, después de todo lo que tú nos hiciste a ambos, Maximiliano tomó la mano de Elisa. Puede que haya mentido sobre por qué vino aquí, pero no mintió sobre lo que sentía por mí, y yo no voy a mentir sobre lo que siento por ella. Se volvió hacia Elisa. Te amo, y si quieres destruir a mi padre, te voy a ayudar. Don Augusto se quedó inmóvil, viendo cómo su castigo perfecto se convertía en su peor pesadilla. Su hijo no solo había encontrado el amor donde debía haber encontrado humillación, su hijo acababa de declararse su enemigo. El silencio que siguió a la declaración de Maximiliano fue más ensordecedor que cualquier grito. Don Augusto miraba a su hijo como si fuera un extraño que hubiera invadido su casa. ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir?, preguntó con voz peligrosamente baja. Me doy cuenta perfectamente. Elegir a una espía por encima de tu propia familia. Tú no eres mi familia, explotó Maximiliano. Las familias se cuidan, se protegen, se aman. Tú solo me has usado como herramienta de tu ego. Elisa observaba la escena con el corazón destrozado. Había venido a destruir a los Alarcón, no a dividirlos, y definitivamente no había venido a enamorarse. Maximiliano, susurró, no tienes que hacer esto. Sí tengo que hacerlo. La tomó de ambas manos, mirándola a los ojos. Puede que hayas venido aquí con intenciones de venganza, pero yo sé lo que vi en tus ojos cuando me cuidaste. Sé lo que sentí cuando me besaste. Don Augusto se acercó a ellos con pasos medidos. Muy bien, si esa es tu decisión, que así sea, pero desde este momento no tienes nada. Ni dinero, ni apellido, ni hogar. Perfecto, nunca quise tu dinero sucio de todas formas. El ultimátum. Tienes 1 hora para salir de mi casa, anunció don Augusto. Los dos. Con mucho gusto, respondió Maximiliano. Pero antes quiero que sepas algo. ¿Qué? Que Elisa me enseñó algo que tú nunca pudiste enseñarme. Cómo sentirme orgulloso de mí mismo. Don Augusto sonrió con frialdad. A ver cuánto dura ese orgullo cuando estén viviendo en un departamento de la colonia Doctores. A ver cuánto dura tu imperio cuando salga a la luz todo lo que has hecho. ¿Me estás amenazando? Te estoy prometiendo. Elisa sintió que se le aceleraba el pulso.
No había esperado que Maximiliano se convirtiera en su aliado tan rápidamente. «No tienes pruebas de nada», dijo don Augusto, pero por primera vez había un dejo de nerviosismo en su voz. «No». Maximiliano miró a Elisa. «Dile lo que encontraste en su despacho secreto». Don Augusto palideció. «¿Qué despacho secreto? ¿El del tercer piso? El que crees que nadie conoce». La alianza inesperada una hora después. Maximiliano y Elisa estaban en la habitación matrimonial, empacando sus pertenencias. El ambiente era tenso, cargado de emociones que ninguno de los dos sabía cómo procesar. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó Elisa mientras doblaba su ropa. «¿El qué? Elegirme a mí por encima de él». Maximiliano se detuvo con una camisa a medio empacar. «Porque me di cuenta de algo». «¿Qué?». «De que en estas semanas contigo he sido más feliz que en los 28 años anteriores de mi vida». Elisa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Pero yo te mentí». «Sí, me mentiste sobre por qué viniste aquí, pero no me mentiste sobre quién eres realmente. ¿Cómo puedes estar tan seguro?». Maximiliano se acercó a ella y le tomó las manos. «Porque nadie puede fingir la ternura con la que me cuidaste cuando estaba herido. Porque nadie puede fingir la forma en que me escuchaste cuando te conté mis secretos más oscuros, Maximiliano. Y porque cuando me besaste anoche, sentí que por primera vez en mi vida alguien me veía realmente a mí, no a mi apellido o mi dinero». La revelación más importante. Elisa se sentó en la cama, con las manos temblorosas. «Hay algo más que necesitas saber, que no solo vine aquí por venganza en general, vine por algo muy específico». Maximiliano se sentó a su lado. «¿Qué tan específico?». Tu padre mató a mi hermana». El silencio llenó la habitación como agua pesada. «¿Qué?». «Ana, se llamaba Ana. Tenía 22 años cuando murió en un accidente de auto que no fue accidente». Maximiliano se puso pálido. «¿Cómo sabes que no fue accidente?». «Porque encontré el expediente anoche. En el despacho secreto, tu padre tiene documentación sobre toda la familia de Carmen, incluyendo el accidente de Ana». «No, no puede ser». «Sí puede ser. Y fue porque Ana era periodista, como Carmen. Estaba investigando los mismos crímenes». Maximiliano se levantó de la cama, paseándose por la habitación como un animal enjaulado. «¿Estás segura?». «Completamente». «¿Cuántos años tenías cuando pasó?». 17. Maximiliano se detuvo en seco. «Entonces eras menor de edad cuando...». «Sí, Carmen me acogió después de que tu padre asesinara a mi hermana». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Elisa ahora. Era la primera vez que decía esas palabras en voz alta. «Por eso vine aquí, no solo por justicia abstracta. Vine por Ana». La decisión crucial. Maximiliano se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «¿Qué necesitas que haga?». «¿Qué?». «Para que mi padre pague por lo que le hizo a tu hermana». «¿Qué necesitas que haga?». Elisa lo miró con asombro. «¿Estás dispuesto a ayudarme a destruir a tu propio padre?». «Elisa, si mi padre asesinó a tu hermana, entonces no es mi padre. Es un monstruo que comparte mi apellido. Aunque eso signifique que perdamos todo». «¿Todo qué?». «El dinero sucio, la mansión construida sobre cadáveres, el apellido manchado de sangre». Maximiliano se sentó junto a ella otra vez. «Mi madre siempre me decía que lo único que realmente tenemos es nuestra conciencia, que podemos perder todo lo material, pero si perdemos la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, ya no somos humanos. ¿Y tu conciencia qué te dice?». «Me dice que prefiero ser pobre con la mujer que amo». «Qué rico siendo cómplice de un asesino». «El descubrimiento». «Hay algo más», dijo Elisa en voz baja. «¿Qué cosa?». Creo que estoy embarazada». Maximiliano se quedó inmóvil, como si no hubiera procesado las palabras. «¿Qué?». «Mi regla se retrasó 2 semanas y esta mañana tuve náuseas». Es mío». Elisa le dio una mirada que mezcló dolor con ternura. ¿Con quién más iba a ser? «Perdón, es que no puedo creer que una espía se haya embarazado del hijo de su objetivo». «No, que vaya a ser papá». La expresión de Maximiliano cambió completamente. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. «¿Voy a ser papá?». «Posiblemente». Maximiliano la tomó en sus brazos y la levantó del suelo, girando con ella. «Vamos a tener un bebé». «Bájame, vas a lastimar al bebé». Perdón». La bajó con cuidado extremo.
¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Agua? ¿Comida? ¿Un doctor? Elisa se rió a pesar de la gravedad de la situación. Estoy bien, pero... ¿Pero qué? ¿Cómo vamos a criar a un bebé sin dinero, sin hogar? El plan se acelera. Maximiliano se puso serio inmediatamente. No vamos a criar a nuestro hijo en la pobreza. ¿Qué propones? Que aceleremos el plan, que expongamos a mi padre antes de que nazca el bebé. Y si fracasamos, no vamos a fracasar. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque ahora tengo la motivación más grande del mundo. Puso su mano sobre el vientre de Elisa. Nuestro hijo va a nacer libre de la maldición de este apellido. Elisa cubrió la mano de Maximiliano con la suya. No te da miedo. Me da terror. Pero me da más miedo que nuestro hijo crezca pensando que su abuelo era un hombre honorable. La estrategia. ¿Qué acceso tienes a los archivos de la empresa?, preguntó Elisa. Completo. Bueno, tenía completo. Supongo que ya no. ¿Puedes conseguir las llaves del despacho principal? Sí, o al menos sé dónde las guarda. Y conoces a periodistas confiables. Algunos, ¿por qué? Porque vamos a necesitar más que las fotos que tomé. Vamos a necesitar una investigación completa. Maximiliano se quedó pensativo. Hay una periodista de investigación en el Universal que ha estado tratando de demostrar la corrupción en el gobierno estatal. Se llama Patricia Vega. ¿Confías en ella? Sí, y odia a mi padre porque bloqueó una de sus investigaciones anteriores. Perfecto. El momento de la decisión terminaron de empacar en silencio. Cuando cerraron las maletas, se quedaron parados en medio de la habitación que había sido su hogar durante las últimas semanas. ¿Estás segura de esto?, preguntó Maximiliano. ¿De qué parte? ¿De estar conmigo? ¿De tener este bebé? ¿De arriesgar todo por la justicia? Elisa lo miró a los ojos. En ellos vio la misma determinación que Carmen le había enseñado, pero también algo que Carmen nunca había tenido: amor. Estoy segura de todo. Por primera vez en mi vida, estoy completamente segura, aunque eso signifique guerra contra mi padre, especialmente porque significa guerra contra tu padre. Se besaron en medio de la habitación vacía, sellando una alianza que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos sabían que era inevitable. La llamada a Carmen antes de salir de la mansión. Elisa hizo una última llamada desde el balcón. Carmen, soy yo. Mija, ¿qué pasó? Te escucho extraña. Don Augusto me descubrió. ¿Qué? ¿Cómo? No importa. Lo importante es que tengo las pruebas que necesitábamos. Y Maximiliano va a ayudarnos. Silencio del otro lado de la línea. ¿Qué dijiste? Que va a ayudarnos a exponer a su padre. Elisa, estás loca. ¿Cómo sabes que no es una trampa? ¿Por qué? Elisa miró hacia la habitación donde Maximiliano empacaba sus últimas cosas. Porque estoy embarazada de él. ¿Qué? Y porque él sabe que su padre mató a Ana. Carmen se quedó callada durante tanto tiempo que Elisa pensó que se había cortado la llamada. Carmen, estás ahí. Estoy aquí, mija, solo, procesando. ¿Qué opinas? Opino que Ana estaría orgullosa de ti. En serio, viniste a buscar justicia y encontraste amor. Viniste a destruir una familia y encontraste la tuya propia. Elisa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas otra vez. Ahora termina lo que empezaste, pero hazlo por las razones correctas. ¿Cuáles son las razones correctas? Por Ana, por todos los que murieron, y por ese bebé que llevas en el vientre. Cuando colgó, Elisa sabía que su vida había cambiado para siempre. Ya no era la niña rota que había llegado a la mansión Alarcón buscando venganza. Era una mujer que luchaba por justicia, por amor y por el futuro de su hijo. 2 semanas habían pasado desde que Elisa y Maximiliano salieron de la mansión Alarcón. Se habían refugiado en un pequeño departamento en la colonia americana, lejos del lujo al que Maximiliano estaba acostumbrado, pero lleno de una paz que ninguno de los dos había experimentado antes. Elisa confirmó su embarazo con un médico. 6 semanas. El bebé había sido concebido durante esas noches de confesiones y cuidados mutuos, cuando ninguno de los dos admitía lo que realmente sentía. ¿Estás nerviosa?, preguntó Maximiliano mientras preparaba el desayuno en la pequeña cocina. Aterrada, admitió Elisa, acariciándose el vientre que aún no mostraba cambios. Pero también determinada. ¿Determinada a qué? A que nuestro hijo nazca en un mundo donde la justicia significó algo,
Habían pasado esas 2 semanas recopilando evidencia. Maximiliano había regresado a la mansión una noche, entonces, cuando don Augusto estaba en una cena de negocios y había fotografiado documentos del despacho principal. Los archivos de la empresa revelaban un patrón de corrupción que se extendía por décadas, pero faltaba la pieza más importante: confrontar directamente a don Augusto, el plan final. «Hoy es el día», anunció Elisa durante el desayuno. «¿Estás segura?» «Completamente. Patricia tiene todo lo que necesita para publicar la historia, pero necesitamos su confesión». Patricia Vega, la periodista de El Universal, había aceptado investigar después de ver las pruebas que le habían llevado. Era una mujer de 50 años, con el cabello gris y los ojos afilados de quien había pasado décadas destapando corrupción. «Los documentos son damning», les había dicho 2 días antes, «pero para que esto sea incontrovertible, necesito que él admita algo en grabación». «¿Cómo vamos a lograr eso?», había preguntado Maximiliano. «Ustedes van a ir a confrontarlo, y yo voy a estar escuchando». El regreso a la mansión a las 3 de la tarde. Elisa y Maximiliano estaban parados frente a la puerta principal de la mansión Alarcón. Elisa llevaba un dispositivo de grabación oculto en su ropa. Cortesía de Patricia. «¿Listos?», preguntó Maximiliano. «Listos». Lupita abrió la puerta. Con expresión de sorpresa y alegría: «Señora Elisa, don Maximiliano, ¿qué hacen aquí?» «Venimos a hablar con mi padre», dijo Maximiliano. «Está en casa». «Sí, en su despacho, pero saben que está muy enojado». «Lo sabemos». Don Augusto los recibió detrás de su escritorio, con la misma expresión fría que había tenido el día que los corrió. «¿A qué debo el honor?» «Venimos a hacer un trato», anunció Maximiliano. «¿Qué tipo de trato?» «Elisa está embarazada». Don Augusto alzó una ceja, pero no mostró sorpresa. Y es tu nieto, según tú, según los análisis médicos». Don Augusto se recargó en su silla. «¿Qué quieren?» «La negociación. Queremos que reconozcas al bebé como tu heredero legítimo», dijo Elisa. «¿A cambio de qué?» «A cambio de que no publiquemos lo que sabemos sobre tus negocios». Don Augusto sonrió con frialdad. «¿Me están chantajeando?» «Te estamos dando una oportunidad», respondió Maximiliano. «¿Qué tan convincente creen que es su evidencia?» Elisa sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre el escritorio. «¿Por qué no lo revisas tú mismo?» Don Augusto abrió la carpeta y su expresión cambió gradualmente. Ahí estaban las fotografías de todos los documentos comprometedores, los sobornos, las cuentas offshore, los contratos fantasma. «¿De dónde sacaron esto?» «De tu despacho secreto», respondió Elisa. «Y de los archivos principales de la empresa». «Esto no prueba nada». «No». Elisa sacó otra carpeta. «¿Qué hay de esto?» Eran las fotografías del expediente sobre Carmen Delgado y el accidente de Ana. Don Augusto palideció al ver las imágenes. «¿Dónde encontraron eso?» «En el mismo lugar donde encontramos los reportes sobre el freno cortado del auto de Ana». La confesión comienza. «No saben lo que están jugando», murmuró don Augusto. «Sabemos exactamente lo que estamos jugando», replicó Elisa. «Estamos jugando por la vida de mi hermana. Tu hermana se metió donde no debía. ¿Y por eso la mataste? Yo no maté a nadie». «¿No? Entonces, ¿qué es esto?» Elisa señaló uno de los documentos. «Un reporte sobre un accidente que describes con demasiado detalle». Don Augusto se levantó de su silla. Caminando hacia la ventana: «Tu hermana era una amenaza. Era una periodista haciendo su trabajo. Era una perra entrometida que no entendía que hay cosas que es mejor dejar en paz». Maximiliano intercambió una mirada con Elisa. La grabación había comenzado bien. «¿Entonces admites que ordenaste su muerte?», preguntó Elisa. «No ordené nada, simplemente. Me aseguré de que entendiera que tenía que parar, cortándole los frenos del auto, enviándole un mensaje». «¿Qué tipo de mensaje?». Don Augusto se volvió hacia ella con ojos fríos. El tipo de mensaje que una muchacha inteligente habría entendido. La verdad completa. Pero ella no paró, continuó don Augusto. Siguió investigando, siguió haciendo preguntas, y cuando Carmen Delgado se unió a su cruzada: «¿Qué hiciste?». «Lo que tenía que hacer para proteger a mi familia». «Mataste a mi hermana para proteger a tu familia». «Tu hermana se mató sola», gritó don Augusto. «Yo solo me aseguré de que fuera en el momento correcto». El silencio llenó la habitación.
Maximiliano miraba a su padre con horror, como si lo viera por primera vez. «¿Cómo?», preguntó Elisa con voz temblorosa. «¿Realmente quieres saber?» «Sí». Don Augusto regresó a su escritorio y se sentó. «Mandé seguirla durante semanas. Conocía su rutina, sus horarios, la ruta que tomaba para ir al periódico. ¿Y entonces? Entonces contraté a alguien para que se asegurara de que esa ruta fuera problemática. Cortaron los frenos. Fue más sutil que eso. Un pequeño dispositivo en la dirección. Cuando ella tomara la curva antes del puente, se saldría del camino. Exactamente. Parecería un accidente. Una muchacha joven, manejando muy rápido, perdió el control. Elisa sintió que se le revolvía el estómago. ¿Y Roberto? ¿Roberto? ¿Mi novio? ¿Iba con ella en el auto?» Don Augusto se encogió de hombros. Daño colateral. La rabia de Maximiliano. «¡Hijo de puta!». Maximiliano se lanzó contra su padre, pero Elisa lo detuvo. «No, el bebé». Maximiliano se quedó inmóvil, recordando que tenía que proteger a Elisa y al niño que esperaban. «¿Cómo pudiste?», le gritó a su padre. «¿Cómo pudiste asesinar a gente inocente? No eran inocentes, eran enemigos de esta familia. Eran periodistas haciendo su trabajo. Eran amenazas que tenían que ser eliminadas». Don Augusto se puso de pie, con la cara roja de furia. «¿Crees que este imperio se construyó siendo bueno? ¿Crees que tu madre y tú vivieron en el lujo siendo honestos? Mi madre nunca habría aprobado esto. Tu madre era una ingenua, como tú. La revelación final. Hay algo más que debes saber», dijo don Augusto, mirando a Maximiliano con malicia. «¿Qué? Tu madre no murió de cáncer». El aire se salió de los pulmones de Maximiliano. «¿Qué dijiste? Tu querida madre, la santa que tanto idealizas, estaba a punto de dejarme. Había descubierto algunos de mis negocios y amenazó con llevarte e irse». «No». «Sí. Así que me aseguré de que no pudiera». Elisa sintió que se le helaba la sangre. «¿También la mataste?» «Le di cáncer». Es sorprendente lo que se puede lograr con las conexiones correctas en el hospital correcto. Maximiliano se desplomó en una silla, como si le hubieran quitado toda la fuerza del cuerpo. «Mentiste durante 16 años. Te protegí durante 16 años. Te di una historia que podías vivir. Me diste una mentira. Te di una vida. El momento de la justicia». Elisa se acercó a don Augusto, con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. «Mataste a mi hermana. Mataste a Roberto. Mataste a la madre de Maximiliano. Hice lo que tenía que hacer. Y Carmen, también intentaste matarla». «No necesité matarla. Destruir su carrera fue suficiente para quebrarla. Pero no la quebraste. Te encontró. ¿Así? ¿Dónde está tu querida Carmen ahora?» Elisa sonrió por primera vez en toda la conversación. «Afuera, con la Policía Federal». Don Augusto palideció. «¿Qué? ¿Y con Patricia Vega? ¿Y con los micrófonos que han estado grabando toda esta conversación?» «Imposible». En ese momento, se escucharon pasos en el pasillo. La puerta del despacho se abrió y entraron Carmen Delgado, Patricia Vega y 3 agentes federales. «Don Augusto Alarcón», anunció uno de los agentes, «queda arrestado por los asesinatos de Ana Moraes, Roberto Herrera y Elena Alarcón, además de fraude, corrupción y chantaje». El colapso final. Don Augusto miró alrededor de la habitación, viendo a todas las personas que había subestimado, su hijo, quien lo miraba con odio puro, Elisa, quien había resultado ser mucho más inteligente de lo que había calculado, Carmen, la periodista que había logrado sobrevivir a su venganza. Ustedes no entienden», murmuró, llevándose una mano al pecho. «Entendemos perfectamente», respondió Carmen. «Entendemos que eres un asesino. No pueden probar. Acabamos de grabarte confesando todo», dijo Patricia, mostrándole una grabadora. Don Augusto se tambaleó, con la cara completamente blanca. «Voces venceram». Se llevó ambas manos al pecho, con expresión de dolor intenso. Mi corazón», y se desplomó sobre el escritorio. Inconsciente, los paramédicos llegaron 10 minutos después, pero ya era demasiado tarde. Don Augusto Alarcón había muerto de un infarto masivo, llevándose consigo décadas de secretos, pero dejando atrás todas las pruebas que necesitaban para hacer justicia. Mientras se llevaban el cuerpo,
Maximiliano abrazó a Elisa. «Se acabó», susurró. «Se acabó», confirmó ella. Por primera vez en 20 años, Ana podía descansar en paz. El silencio que siguió a la muerte de don Augusto fue diferente a cualquier silencio que hubiera reinado jamás en la mansión Alarcón. No era el silencio del poder, sino el silencio del vacío que deja un tirano cuando finalmente cae. Maximiliano se quedó inmóvil, viendo el cuerpo sin vida de su padre siendo cubierto por una sábana blanca. 28 años de vida bajo la sombra de ese hombre. Y ahora, en cuestión de minutos, todo había terminado. «¿Estás bien?», le preguntó Elisa, tomándole la mano. «No sé», respondió con honestidad. «No sé qué se supone que deba sentir». Carmen se acercó a ellos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Después de 20 años de dolor, de pesadillas, de buscar justicia para su hermana adoptiva, finalmente había terminado. «Ana ya puede descansar», murmuró, abrazando a Elisa. «Y tu mamá también», le dijo Elisa a Maximiliano. Las explicaciones necesarias una hora después, cuando se llevaron el cuerpo y la casa se llenó de policías tomando evidencia. Patricia Vega se sentó con Maximiliano y Elisa en la sala principal. «Necesito que me expliquen algunos detalles para completar la historia», les dijo, con su grabadora encendida. «¿Qué quieres saber?», preguntó Maximiliano. «¿Cuándo te diste cuenta de que tu esposa no era quien decía ser?». Maximiliano miró a Elisa antes de responder. «Creo que en el fondo lo sabía desde hace semanas. Era demasiado inteligente, demasiado preparada para ser solo una empleada doméstica. ¿Y no te molestó descubrir que te había mentido? Me dolió, pero cuando entendí por qué lo había hecho, cuando supe que mi padre había asesinado a su hermana, se detuvo, pasándose una mano por la cara. Me dolió más saber que mi apellido estaba manchado de sangre. ¿En qué momento decidiste ayudarla? En el momento en que mi padre amenazó con hacerle daño, me di cuenta de que ella era la única persona buena que había entrado a esta casa en años». Patricia se volvió hacia Elisa. «¿Y tú? ¿En qué momento dejó de ser solo una misión de venganza?». Elisa acarició su vientre inconscientemente. «Cuando me di cuenta de que Maximiliano no era el enemigo, era otra víctima de su padre. ¿El embarazo fue planeado?». «No», respondieron al unísono. Y luego se miraron y sonrieron a pesar de la gravedad del momento. «Fue una complicación inesperada», agregó Elisa. «Una complicación buena. La mejor complicación de mi vida», respondió Maximiliano, apretando la mano de su esposa. «Las revelaciones públicas». Carmen se unió a la conversación, cargando una caja de documentos adicionales que había guardado durante años. «Hay más», anunció. «Mucho más». «¿Qué tipo de más?», preguntó Patricia. Don Augusto no era solo un empresario corrupto. Era parte de una red de lavado de dinero que incluía a políticos de alto nivel. Carmen extendió documentos sobre la mesa de centro. «Aquí están las pruebas de transferencias a cuentas de 3 gobernadores, 2 senadores y un secretario de Estado». Patricia silbó por lo bajo. «Esto es enorme. Por eso mataron a Ana. No solo estaba investigando fraude empresarial, estaba destapando toda una red de corrupción gubernamental». Maximiliano miró los documentos con horror creciente. «Mi padre estaba involucrado con el gobierno. Tu padre era el gobierno. En muchos sentidos», respondió Carmen. «Los compraba, los controlaba, los chantajeaba. ¿Cómo conseguiste todo esto?». «Años de investigación. Ana había encontrado algunas piezas. Yo completé el rompecabezas después de su muerte. Pero nunca pude publicarlo porque él te destruyó antes de que pudieras», terminó Elisa. «Exacto». El peso de la verdad. Maximiliano se levantó del sofá y caminó hacia la ventana que daba al jardín donde su madre había plantado sus rosales. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre su vida, era una mentira. «¿Cómo voy a vivir con esto?», murmuró. Elisa se acercó a él. «No vas a vivir con esto. Vas a vivir a pesar de esto». «¿Cómo?». «Siendo diferente, siendo mejor. ¿Y si no puedo? ¿Y si llevo su sangre, su maldad?». Elisa tomó su mano y la puso sobre su vientre. «Nuestro hijo va a llevar tu sangre también. Y va a crecer sabiendo la verdad, no viviendo una mentira. ¿Crees que puedo ser un buen padre? Creo que puedes ser el padre que tú necesitabas tener». Las consecuencias legales, el agente federal a cargo del caso, se acercó a ellos cuando Patricia terminó la entrevista. «Señor Alarcón,
Necesitamos hablar sobre el futuro de las empresas de su familia. ¿Qué va a pasar con ellas? La mayoría de los activos van a ser confiscados por el gobierno. Son producto de actividades criminales. Maximiliano asintió. Entiendo. Pero hay algunas propiedades y cuentas que parecen ser legítimas. Esta casa, por ejemplo, estaba a nombre de su madre, no de su padre. ¿Qué significa eso? Significa que usted y su esposa tienen derecho a quedarse con algunos bienes. No van a ser ricos, pero tampoco van a quedar en la calle. Elisa intercambió una mirada con Maximiliano. ¿Qué quieres hacer? Quiero vender todo lo que venga de esta familia, y usar el dinero para... Se detuvo, con una idea formándose en su mente. ¿Para qué?, preguntó el agente. Para compensar a las víctimas de mi padre. Para crear un fondo que ayude a las familias de las personas que él destruyó. La decisión de Carmen, que había escuchado la conversación en silencio, se acercó a Maximiliano. ¿Puedo hablar contigo en privado? Se alejaron hacia una esquina de la sala. Quiero que sepas algo, le dijo Carmen. Durante años te odié. Maximiliano no se inmutó. Tenías derecho a odiarme. No tenía derecho. Eras un niño cuando todo esto pasó. Y ahora veo que eres víctima de tu padre tanto como nosotras. No sé si eso es cierto. Sí es cierto, y quiero pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Por usar a Elisa para llegar a ti. Por ponerla en peligro. Carmen se quebró un poco. Por casi costarle el amor de su vida por mi sed de venganza. Maximiliano puso una mano en el hombro de Carmen. Usted hizo lo que tenía que hacer para obtener justicia. Y Elisa me salvó tanto como yo la salvé a ella. ¿La amas de verdad? Con todo mi corazón. Y el bebé ya es lo más importante de mi vida. Carmen sonrió por primera vez en años. Entonces Ana no murió en vano. El plan de futuro esa noche, cuando finalmente se quedaron solos en la mansión que ahora se sentía como un mausoleo, Elisa y Maximiliano se sentaron en la cocina a hablar sobre su futuro. ¿De verdad quieres vender todo?, preguntó Elisa. ¿Todo? No quiero nada que venga de la sangre derramada por mi padre. ¿Y después qué? Después empezamos de nuevo. Tú, yo y el bebé. ¿Con qué dinero? Con el dinero limpio que podamos generar nosotros mismos. Elisa sonrió. ¿Sabes hacer algo además de gastar dinero? No, admitió Maximiliano. Pero puedo aprender. ¿Y dónde vamos a vivir? En cualquier lugar donde nuestro hijo pueda crecer sin cargar con el peso de este apellido. ¿Quieres cambiarte el apellido? Maximiliano lo pensó por un momento. Sí, quiero que nuestro hijo tenga un nuevo nombre, un nuevo comienzo. ¿Qué apellido quieres usar? El tuyo, Moraes. Elisa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Maximiliano Moraes, ¿te gusta cómo suena? Me encanta. La última noche en la mansión decidieron pasar una última noche en la mansión antes de cerrar ese capítulo de sus vidas para siempre. Caminaron por los jardines tomados de la mano, visitando los rosales de la madre de Maximiliano. ¿Crees que ella estaría orgullosa de ti?, preguntó Elisa. Creo que estaría orgullosa de que finalmente hice lo correcto y de que encontraste el amor, especialmente de eso. Se detuvieron frente a los rosales rojos que habían sobrevivido a décadas de secretos y mentiras. ¿Quieres llevarte uno?, preguntó Elisa. ¿Crees que crecería en otro lugar? Los rosales son resistentes. Pueden crecer en cualquier lugar si los cuidas bien. Maximiliano sonrió. Como el amor. Como el amor. La despedida a la mañana siguiente. Carmen llegó para despedirse. Patricia había publicado la historia completa en primera plana. Y todo Guadalajara hablaba del escándalo Alarcón. ¿A dónde van a ir?, preguntó. Todavía no lo sabemos, respondió Elisa. Pero lejos de aquí. Y el bebé nacerá libre, dijo Maximiliano. Sin apellidos malditos, sin fortunas sucias, sin secretos familiares. Carmen abrazó a Elisa. Tu hermana estaría orgullosa de ti. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Voy a seguir escribiendo. Tengo muchas historias que contar. ¿Historias sobre qué? Sobre justicia, sobre amor, sobre segundas oportunidades. Carmen se alejó en su auto, dejando a la pareja parada frente a la mansión, que había sido su prisión y su salvación. ¿Listos?, preguntó Maximiliano. Listos, respondió Elisa. Subieron a su propio auto, mucho más modesto que cualquier vehículo que hubiera tenido la familia Alarcón, pero que representaba algo que el dinero no podía comprar: libertad. Mientras se alejaban,
Elisa puso su mano sobre el vientre donde crecía su bebé. ¿Sabes qué?, le dijo a Maximiliano. ¿Qué? Creo que Ana habría amado este final. ¿Por qué? Porque no es un final, es un comienzo. Y con esas palabras, los últimos herederos del apellido Alarcón se alejaron hacia un futuro que construirían con sus propias manos. Un futuro donde el amor había vencido al odio y la justicia había vencido al poder. 6 meses después, el grito de un bebé llenó la pequeña habitación del Hospital Público de Puerto Vallarta. Elisa apretó la mano de Maximiliano mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, no de dolor, sino de una felicidad tan pura que dolía. «Es una niña», anunció la doctora, levantando a la pequeña recién nacida para que la vieran. «Una niña», susurró Maximiliano, con voz quebrada por la emoción. «¿Está bien? ¿Está sana?» «Perfectamente sana. 10 dedos en las manos, 10 en los pies, y unos pulmones que claramente funcionan muy bien». La doctora limpió a la bebé y la puso sobre el pecho de Elisa. La niña tenía el cabello oscuro de su madre, y ya se veían indicios de que tendría los ojos verdes de su padre. «Hola, Isabela», murmuró Elisa, acariciando la mejilla diminuta. «Yo soy tu mamá». Habían elegido el nombre semanas atrás, Isabela, que significa «Dios es mi juramento». Era perfecto para una niña que representaba el nuevo comienzo de su familia, la nueva vida en los 6 meses que habían pasado desde la muerte de don Augusto. Sus vidas habían cambiado completamente. Se habían mudado a Puerto Vallarta, donde nadie conocía el apellido Alarcón, ni su historia manchada de sangre. Maximiliano había cumplido su promesa. Vendió todas las propiedades que legalmente podía vender y donó el dinero a un fondo para víctimas de corrupción y violencia. Con lo poco que quedó, compraron una casa pequeña cerca de la playa y un local comercial donde habían abierto una cafetería. Café Nuevo Amanecer se había convertido rápidamente en el lugar favorito de los locales. Maximiliano, que nunca había trabajado un día en su vida, había aprendido a hacer café, a atender clientes y a llevar las cuentas de un negocio honesto. «¿Quién iba a pensar que eras tan bueno para los negocios?», le había dicho Elisa una tarde, viendo cómo organizaba el inventario con una precisión que habría hecho orgulloso a cualquier empresario. «Los negocios honestos son más fáciles», había respondido él. «No tienes que recordar qué mentiras contaste». El bautismo 3 meses después del nacimiento de Isabela, decidieron bautizarla en la pequeña iglesia del pueblo donde vivían. No querían una ceremonia ostentosa, sino algo íntimo y significativo. Carmen había viajado desde Ciudad de México para ser la madrina. Patricia Vega también estaba presente, junto con algunos amigos que habían hecho en Puerto Vallarta. El padre Miguel, un hombre mayor de ojos bondadosos y sonrisa fácil, conocía parcialmente su historia. Sabía que habían venido huyendo de algo, pero también sabía que habían encontrado algo mejor. «Queridos hermanos», comenzó el sacerdote, «nos hemos reunido aquí para bautizar a Isabela Moraes Moraes». Elisa había insistido en que la niña llevara su apellido, no el de Alarcón. Maximiliano había aceptado sin objeciones. Es más, él también había cambiado legalmente su apellido a Moraes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El agua bendita tocó la frente de Isabela, quien ni siquiera lloró. Era como si entendiera la importancia del momento. Las palabras del padre Miguel después de la ceremonia. El padre Miguel se dirigió a la pequeña congregación con palabras que resonarían en los corazones de Elisa y Maximiliano para siempre. «El amor verdadero», dijo, «no nace del poder, sino del sacrificio. No nace de la facilidad, sino de la lucha. Esta niña ha nacido del amor más puro que existe, el amor que viene después de perdonar, después de sanar, después de elegir la luz sobre la oscuridad». Miró directamente a Elisa y Maximiliano. «Y solo quienes han sufrido pueden entender verdaderamente la fuerza del amor. Solo quienes han perdido todo pueden valorar lo que realmente importa». Isabela dormía pacíficamente en los brazos de su madre, ajena a las lágrimas que corrían por las mejillas de los adultos que la rodeaban. Esta niña representa algo hermoso, la prueba de que del dolor más profundo puede nacer la alegría más grande, que de las cenizas de la injusticia puede surgir una nueva esperanza. La conversación con Carmen después del bautismo, mientras los demás celebraban en el pequeño patio de la iglesia, Carmen se acercó a Elisa.
¿Cómo te sientes? Mija, completa, respondió Elisa sin dudar. Por primera vez en mi vida, me siento completa. Ya no hay odio en tu corazón. Elisa miró hacia donde Maximiliano jugaba con Isabela, haciendo caras graciosas que la hacían sonreír. No, el odio se fue cuando me di cuenta de que había encontrado algo más poderoso. El amor, el propósito. Ana murió para que yo pudiera encontrar mi verdadero propósito en la vida. ¿Cuál es? Ser madre, ser esposa, construir algo bueno sobre los escombros de algo malo. Carmen abrazó a Elisa. Estoy orgullosa de ti, y sé que Ana también lo estaría. ¿Tú qué vas a hacer ahora? Voy a seguir escribiendo, pero ahora escribo historias de esperanza, no solo de denuncia. ¿Como cuál? Como la tuya. La transformación de Maximiliano esa noche. Mientras Isabela dormía en su cuna, Elisa observó a Maximiliano preparando las cosas para abrir la cafetería al día siguiente. Sus manos, que una vez solo habían conocido el lujo, ahora estaban callosas por el trabajo honesto. ¿Te arrepientes?, le preguntó. ¿De qué? De haber cambiado una vida de riqueza por una vida de trabajo. Maximiliano se acercó a la cuna y acarició suavemente el cabello de su hija. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la riqueza que tenía antes y la riqueza que tengo ahora? ¿Cuál? Antes tenía dinero que no había ganado. Vivía en una casa construida sobre mentiras. Llevaba un apellido manchado de sangre. Ahora tengo una familia que he construido con mis propias decisiones. Vivo en un hogar lleno de amor. Y tengo un apellido que significa algo bueno. Se volvió hacia Elisa. Si eso no es riqueza, no sé qué es. La visita al cementerio al día siguiente. Antes de que Carmen regresara a Ciudad de México, los tres fueron al pequeño cementerio del pueblo. Habían puesto una placa conmemorativa para Ana y Roberto. Aunque sus cuerpos estuvieran enterrados en Guadalajara, Ana Morais y Roberto Herrera, leyó Carmen en voz alta. Vivieron por la verdad. Murieron por la justicia. Viven para siempre en el amor. Elisa puso flores blancas frente a la placa, con Isabela en brazos. Hermana, susurró, quiero que conozcas a tu sobrina. Se llama Isabela y va a crecer sabiendo tu historia. Va a saber que muriste siendo valiente. Maximiliano se acercó y puso su mano en el hombro de Elisa. Ana, dijo, dirigiéndose a la placa, sé que nunca nos conocimos, pero quiero que sepas que voy a cuidar a tu hermana y a tu sobrina con mi vida. Y voy a asegurarme de que Isabela crezca siendo tan valiente como tú. Isabela eligió ese momento para abrir los ojos y mirar directamente hacia la placa, como si pudiera ver algo que los adultos no podían ver. Creo que te escuchó, murmuró Carmen. El último viaje antes de que Carmen se fuera. Hicieron un último viaje juntos. Manejaron hasta Guadalajara, hasta el cementerio donde estaba enterrado don Augusto Alarcón. La tumba era simple, sin ostentación. Nadie había reclamado el cuerpo excepto Maximiliano, quien había insistido en darle un entierro digno, no por amor, sino por principio. ¿Por qué quisiste venir aquí?, preguntó Carmen. Elisa se acercó a la tumba con Isabela en brazos, se arrodilló y puso una flor blanca sobre la lápida. Vine a decirte algo, le dijo al hombre muerto. Quisiste destruirnos, pero no pudiste. Quisiste separarnos, pero nos uniste. Quisiste que tu hijo sufriera, pero le enseñaste a valorar lo que realmente importa. Se puso de pie, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no de tristeza. Mataste a mi hermana, pero ella me llevó hasta tu hijo, y él me dio lo que tú nunca pudiste darle a nadie. Amor verdadero. Maximiliano se acercó y tomó su mano libre. Papá, le dijo a la tumba, perdono tus crímenes porque no voy a cargar con tu odio, pero nunca voy a olvidar a tus víctimas. Isabela va a crecer sabiendo la diferencia entre el bien y el mal. Va a ser todo lo que tú no fuiste. El futuro mientras manejaban de regreso a Puerto Vallarta, con Isabela durmiendo en su asiento para bebés. Elisa le preguntó a Maximiliano, ¿en qué piensas? En que hace un año era un hombre perdido, borracho, sin propósito. Y ahora soy padre, soy esposo, soy dueño de un negocio honesto, tengo un futuro. ¿Y cómo te sientes? Libre. ¿Libre de qué? Libre del pasado, libre de las mentiras, libre de la culpa que no era mía.
Elisa miró por el espejo retrovisor hacia Isabela, que dormía con una pequeña sonrisa en los labios. ¿Sabes qué creo? Creo que ella va a crecer sabiendo que puede elegir ser cualquier cosa que quiera ser, que no está destinada a cargar con los pecados de generaciones anteriores. ¿Y nosotros? Nosotros vamos a envejecer juntos, viendo crecer a nuestros hijos, construyendo algo hermoso sobre los escombros de algo terrible. El epílogo perfecto cuando llegaron a casa. Encontraron una carta esperándolos. Era de Patricia Vega. Queridos Elisa y Maximiliano. Había escrito: quería que supieran que el fondo que establecieron para las víctimas ya ha ayudado a 20 familias. También quería contarles que mi historia sobre ustedes ganó el Premio Nacional de Periodismo, no por exponer los crímenes de Don Augusto, sino por mostrar que del dolor más profundo puede nacer la esperanza más hermosa. La carta terminaba con: Isabela es afortunada de tener padres que eligieron el amor sobre la venganza. Ana y Elena estarían orgullosas. Esa noche, mientras Isabela dormía entre ellos en la cama, Elisa y Maximiliano se quedaron despiertos hablando sobre el futuro. ¿Cómo le vamos a explicar todo esto cuando crezca?, preguntó Maximiliano. Le vamos a decir la verdad, que su abuelo era un hombre malo, pero que su papá eligió ser diferente, que su tía Ana murió luchando por la justicia y que ella nació de esa lucha. Y si pregunta por qué pasó todo esto, le vamos a decir que a veces las cosas más hermosas nacen de los momentos más difíciles, que el amor verdadero no es el que viene fácil, sino el que sobrevive a todo. Maximiliano besó la frente de su hija dormida. Isabela Moraes, susurró, vas a crecer sabiendo que fuiste amada desde antes de nacer, que tus padres se encontraron en la oscuridad y crearon luz juntos. Afuera, las olas del Pacífico rompían suavemente contra la orilla, y por primera vez en generaciones, la familia Moraes podía dormir en paz, una familia nacida de la justicia, forjada en el amor, y destinada a escribir una historia completamente nueva, una historia donde el amor había vencido al odio, donde la verdad había triunfado sobre la mentira, y donde el futuro brillaba más que el pasado. Ana podía descansar en paz. Su sacrificio no había sido en vano. El amor había vencido al silencio,